Sí, hola, buenos días a todos. Pues vamos a continuar con evaluación secundaria, ¿no? Como nos comentaba la doctora, pues esta segunda parte lo que tiene como objetivo es la identificación y el manejo de las lesiones que no resultaron en muerte inmediata, ¿no? De la primaria. Entonces, pero que son fatales en el corto plazo, es decir, por ejemplo, algunas laceraciones de vísceras sólidas o que potencialmente son fatales y pues como algunas fracturas, ¿no? Entonces, aquí vamos a valorar eso. También igual el examen físico debe ser pues muy esencial y igual el dolor a la palpación, si hay lesiones externas, igual se debe de sospechar y se debe de buscar la causa, ¿no? El tipo de lesión. En cuanto al manejo, es recomendable pues asegurar los accesos vasculares. En pacientes ya conscientes y orientados, pues no hay necesidad de instalar una sonda gástrica y la instalación de una sonda Foley es muy recomendable en pacientes que requieren pues evaluación prolongada con algunas técnicas de imagen, ¿no? Entonces, esto es muy importante y cuando no existe alguna seguridad sobre alguna fractura en la columna cervical, ¿no? Igual. Em, Siguiente, porfa. Entonces, bueno, aquí dividimos en diferentes sesiones. Principalmente, bueno, la inicial o la primera es exploración de cabeza, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué debemos buscar? Algunas que tengan lesiones como laceraciones, contusiones, algunas fracturas. Igual, explorar la agudeza visual y el tamaño de las pupilas. Y si hay trauma maxilofacial, buscar la obstrucción de la vía aérea. Igual se debe buscar detenidamente todos estos tipos de lesiones y pues vamos a ver más específicamente cada sección, ¿no? Bueno, siguiente. En cuanto a la columna cervical y el cuello, aquí lo primero que se debe de hacer es inmovilizar el cuello hasta que se haya descartado una lesión cervical, ¿no? Entonces debemos hacerlo con mucho cuidado y igual buscar zonas dolorosas, enfisema subcutáneo, alguna desviación de la tráquea o de la laringe. Y en pacientes que tengan mecanismos de alto impacto o que hayan sido intoxicados, la ausencia del dolor no va como a excluir, ¿no? Una lesión cervical, no nos va pues a quitar esa sospecha. Y entonces, si hay traumatismo maxilofacial o de cráneo igual, se debe sospechar una lesión inestable de la columna vertebral. Es decir, que nos dan como una guía para pues ver si tiene lesión o no. Y pues de esa manera pues descartar, ¿no? Y bueno, siguiente. También pues se debe explorar todo el tórax y pues debe incluirse la calidad y la frecuencia respiratoria. Igual debemos checar que no tenga alguna contusión. En el caso, por ejemplo, de los que tienen accidentes de auto, pues que el cinturón de seguridad no les haya provocado alguna contusión. Y debemos palpar pues todas las costillas y también el esternón para poder determinar si tiene crepitación, si hay algún segmento flotante o enfisema subcutáneo. Igual se recomienda realizar una radiografía de tórax, igual pues para confirmar alguna lesión en el tórax y también en el caso de que se le haya puesto algún tubo endotraqueal o se le haya hecho la toracotomía, también pues se recomienda realizar esta radiografía. ¿Me puedes pasar? Y bueno, en la exploración abdominal, bueno, esta mencionaba que no era prioridad porque algunas de las lesiones intraabdominales pues no nos pueden llevar tan rápido a la muerte como alguna, por ejemplo, oclusión de la vía aérea. Y bueno, hay que determinar si existe presencia de dolor abdominal, igual hallazgos de hipersensibilidad o equimosis. Y bueno, igual todas las lesiones por arma de fuego recomendaban realizar una laparotomía pues precisamente por la extensión de la lesión. Y algunos médicos usaban el lavado peritoneal diagnóstico. Y bueno, en este
se realiza mediante un catéter, igual bueno, el catéter entra a la cavidad peritoneal y se hace como un lavado con alguna solución, se recomienda vaselina, y después se aspira pues este contenido, se aspiran aproximadamente 10 centímetros cúbicos y bueno, ese líquido se manda como a estudiar y a determinar, se hace un recuento celular. Y bueno, igual se puede recomendar que se le ponga una sonda vesical o una nasogástrica y bueno, la sonda vesical pues nos va a permitir pues, determinar si tiene alguna hemorragia gástrica o igual nos funciona para descomprimir el estómago. Esto pues para evitar precisamente el vómito o la aspiración, igual para permitir en el caso de que se realice pues el lavado peritoneal. Y la sonda vesical o la Foley pues esta igual nos permite determinar si hay hematuria y también pues controlar el volumen de orina. Y bueno, la sonda Foley igual se coloca antes del lavado peritoneal. Y bueno, igual se recomendaba realizar alguna ecografía o una tomografía computarizada. Igual se puede hacer con contraste y pues igual en el caso de que haya lesiones, pues nos va a permitir pues el diagnóstico antes de la intervención quirúrgica. ¿Le puedes pasar? ¿Sí? Ok, continuamos con la exploración musculoesquelética, que aquí vamos a tener distintos objetivos, ¿no? El principal objetivo que debemos tomar en cuenta es la identificación de las fracturas, ya sea mediante pues una presencia de deformidad, alguna movilidad del hueso, alguna crepitación, alguna tumefacción o incluso pues también un área de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas estas características a la hora de hacer la exploración. Y también el segundo objetivo más importante es comprobar los pulsos periféricos y la función neurológica, ¿no? Entonces, esta exploración, lo que se basa o lo que se adquiere, pues va a ser muy importante, especialmente si existen algunas laceraciones, algunas fracturas o luxaciones, ¿no? Como les comentaba. Entonces, como hacer la exploración más detallada, debemos de revisar todas las partes del cuerpo, ¿no? Lo más pronto que sea posible y con cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces, para hacer esto, pues algunos accidentes en los que se llevan, pues, el paciente, pues, llega a estar, pues, ya sea de cúbito o supino, entonces debemos hacer rotar al paciente con mucho cuidado y evitando pues zonas que tengan pues alguna afectación, ¿no? Entonces, al hacer esto pues vamos a inspeccionar tanto el dorso, la espalda, las vértebras, la lesión, algunos miembros, igual, ¿no? Entonces, en este tipo de lesión, bueno, pasa a la siguiente, por favor. Este tipo de lesiones, como les comentaba, vamos a tener en cuenta distintos tipos de cuidados y algunas lesiones de musculoesqueléticas tienen una prioridad baja y pues no suelen necesitar un tratamiento definitivo inmediatamente, ¿no? Entonces, algunas fracturas abiertas y algunas luxaciones de rodilla o de cadera, pues son algunas excepciones que igual nos van a, pues, a dar una reducción urgente, ¿no? Porque algunas se pueden acompañar de complicaciones graves. Entonces, igual hay que tomarlo eso en cuenta y algunas fracturas abiertas se recomiendan profilaxis antibiótica igual, por cuestiones, pues, de infección y las lesiones de las extremidades y de la columna vertebral se va a encontrar entre las lesiones que pasan desapercibidas inicialmente, ¿no? Que no se identifican o que no se pueden comprobar. Entonces, es por eso que debemos de hacerlo con mucho detalle. Y entonces, pues aquí se va a evaluar tanto las zonas que han sido fracturadas como las zonas afectadas, ¿no? Y bueno, siguiente. Y por último, la exploración de tejidos blandos. Este tipo de exploración, o bueno, este tipo de tejido va a ser como son las de menor prioridad
y bueno, a excepción de que puedan producir alguna hemorragia, ¿no? Entonces, si no producen hemorragia, no se consideran pues de alto riesgo, no se consideran de una lesión grave. Entonces, el tratamiento pues consiste en la inspección de las heridas, si hay si existe hemorragia, el lavado de la pues contaminación macroscópica, ¿no? Y la aplicación igual de apósitos, igual para mantener más que nada las cuestiones de seguridad y sobre todo pues de infección, ¿no? Y bueno, sería como lo más importante en la exploración de tejidos blandos. Son las de menor prioridad, a excepción de que produzcan alguna hemorragia. Y bueno, siguiente. Entonces, bueno, aquí es como un repaso general de lo que estamos comentando de evaluación secundaria. Como objetivo, pues identificación de esos eh, bueno, identificación y el manejo de las lesiones que no fueron identificadas durante la evaluación primaria, ¿no? Y que potencialmente son graves o letales. Entonces, búsqueda por lesiones de órganos y sistemas, columna, cabeza, bueno, cabeza, columna cervical y cuello, tórax, abdomen, perineo, recto, vagina, músculo esquelético, evaluación neurológica. Entonces, todas esas consideraciones igual tienen que ser pues más a detalle y la evaluación. Y entonces, pues así vamos a tener cierta seguridad de que el paciente pues pueda tener un tratamiento oportuno, ¿no? Igual deben de evaluar con radiografía basada en la sospecha clínica que tengamos presente, ¿no? Alguna fractura, por ejemplo. Y bueno, siguiente. Y bueno, aquí decidimos incluir la evaluación terciaria, que bueno, más que nada por cuestiones así más de aprendizaje, que la evaluación terciaria pues se va a referir a la monitorización y a la reevaluación que vamos a continuar del paciente politraumatizado que ya esté hospitalizado, ¿no? ¿Y qué se va a hacer aquí? Se va a buscar pues posibles lesiones que no fueron detectadas o que fueron olvidadas igual, que pueden pues tener una mayor morbimortalidad al paciente. Y entonces pues en este caso es importante el punto de evaluación muy específico, muy a detalle de algunas lesiones musculoesqueléticas que pues como les comentaba, algunas pasan desapercibidas, ¿no? Que de no ser tratada a tiempo, pues condicionarían a unas alteraciones en las funciones evitables en el paciente, ¿no? O sea que pueda tener un mayor riesgo. Y entonces aquí lo que se va a medir, pues, o lo que se debe de tener en cuenta, pues va a ser la presión intracraniana, presión intraabdominal, la presión de comportamientos de extremidades, monitorización de funciones renal y otras lesiones que pudieron pues pasar por alto, ¿no? Olvidadas en el manejo inicial, como les comentaba. Entonces, bueno, decimos incluir la evaluación terciaria nada más para tomarlo como un ejemplo. Siguiente. Y bueno, aquí está ahora sí que el mapa general de lo que pues estuvimos comentando, de cómo va pasando el tiempo, la evaluación que vamos realizando y el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente que llegamos pues al accidente, debemos de tomar en cuenta la evaluación primaria, algunas lesiones que inmediatamente fatales como neumotoras atención, ¿no? Que es muy importante. Entonces, igual en atención primaria se debe de evaluar el ABC, se debe de tomar en cuenta medidas que puedan dar esa estabilidad al paciente y que no pueda tener pues alteraciones. Entonces, collar cervical, vía venosa de intubación, control de hemorragia, y en la secundaria, pues algunas lesiones ya fatales, ¿no? Alguna laceración esplénica, igual se deben de tomar en cuenta en cuestiones de resucitación, según sea el caso. Tubos torácicos, estabilizador de pelvis, inmunizador de extremidades, cubrir heridas, imágenes, algunos antibiótico terapia, toxoide
tétano específicamente en lesiones musculoesqueléticas. Se debe de revisar si el paciente cuenta con una inmunización antitetánica, igual es muy importante. Y en la secundaria, algunas lesiones potencialmente factales, como algunas fracturas expuestas, ¿no? Seguimos en la secundaria más a detalle, una revisión más a detalle, mediante una laparotomía, alguna angiografía y aseo quirúrgico que necesite el paciente, ¿no? Y bueno, eso sería entre más o menos a 5 a 6 horas. Y en la terciaria, pues como les comentaba, ¿no? Aquí, ¿qué se hace? Se hace una reevaluación de monitorización igual de que va a continuar del paciente traumatizado, hospitalizado en búsquedas de posibles lesiones que fueron olvidadas o que no fueron pues descubiertas, ¿no? Entonces aquí entraría la evaluación terciaria, algunas lesiones menores, alguna fractura de dedo, ¿no? Igual se debe de pues evaluar. O lesiones pues que no son tan graves que el paciente pues no necesite atención inmediatamente y por eso es importante saber cuáles lesiones son de mayor importancia y las de menor grado, ¿no? Y bueno, eso sería como un repaso general, un resumen de lo que estuvimos comentando. Y bueno, siguiente. Y pues ya para finalizar este punto, también el diagnóstico radiológico es importante, pero aquí un punto a tocar es que obtener estudios de radiología puede consumir mucho tiempo y este tiempo pues es importante para el paciente, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar bien cuándo debemos pedir las radiografías. Y otro punto importante también es que tiene que haber un equipo de radiología en la sala de reanimación. Y esto para poder ahorrar tiempo en los estudios, ¿no? Si llegamos a la sala de reanimación y no hay estudio y queremos mandarnos a las salas de radiología, pues se pierde mucho tiempo, ¿no? En ese traslado. Y que es tiempo importante para el paciente. Y bueno, la radiología de tórax y anteroposterior de pelvis se puede realizar o se pide en pacientes que tengan lesiones críticas y también en pacientes que tengan trauma cerrado porque no hay evidencia hacia afuera, ¿no? No hay evidencia que sea visible de que haya algún daño, ¿no? Por lo mismo, porque es un trauma cerrado. Y aquí se debe de pedir radiografía de tórax, de columna cervical y de radiografía de pelvis, que son los más importantes, ¿no? Las tres partes más importantes para pedir radiología. Y bueno, en primer punto sería la radiografía de tórax, que vamos a tener 3 puntos a evaluar. La primera sería la vía aérea, y en este tenemos que observar que la tráquea está en la línea media con un lumen permeable. Tenemos que observar si hay una lesión traqueobronquial y la posición del tubo endotraqueal. El segundo punto sería la respiración, si hay neumo o hemotórax, enfisema subcutáneo, si hay presencia de fracturas costales, incluyendo fracturas que se hayan hecho o se hayan provocado a la altura del volante, contusiones, aspiración pulmonar, signos de telectasia, etcétera, ¿no? Y el último punto a evaluar en una radiografía de tórax sería la circulación. Y aquí observamos la silueta cardíaca, si hay hemopericardio o cardiomegalia, ensanchamiento del mediastino, ya sea por una lesión aórtica, las líneas mediastínicas que se hayan desplazado, ya sea por fracturas vertebrales, los cilios y la vascularización pulmonar, el edema pulmonar, ya sea por insuficiencia cardíaca congestiva o catéteres venosos. Y bueno, estos serían los puntos a observar en una radiografía de tórax. De ahí la radiografía de columna cervical. Dentro de estas, las fracturas más frecuentes se dan a nivel de C1 y C2, o sea, a nivel del atlas y del axis, y de ahí a C6 y C7. Recordemos que C7 es la vértebra cervical más prominente que hay, y bueno, si se daña esta, puede haber un daño en la vértebra cervical contigua, ¿no? Que es la C6. Y bueno, el punto que les hemos dicho con anterioridad es inmovilizar la columna cervical hasta demostrar que no haya lesión, ¿no? O sea, siempre se va a tratar como si hubiese una lesión en la columna cervical, por eso se debe de inmovilizar. Y hasta que descartemos que ya no hay lesión, ya se puede mover. Y bueno, los pacientes conscientes
sin intoxicación, sin dolor cervical, que este punto ya se lo tocó mi compañero Rivero, que aunque no haya dolor, no quiere decir que no haya algún daño, ¿no? Y bueno, sin sintomatología neurológica, no precisan de imágenes, pero este es muy general, no muy ambiguo, ¿no? O sea, que no haya dolor, por ejemplo, no quiere decir que no requiera una imagen, que no tenga síntomas no quiere decir que no se presenten después, entonces valorar si requeremos estudios de imágenes es bastante importante. Y por último, la radiografía de pelvis, que de aquí, bueno, la presencia de alguna fractura de pelvis tiene la probabilidad de que haya un 32% de que exista una hemorragia abdominal y un 52% de que exista un sangrado retroperitoneal. Entonces, por eso es importante evaluar si pedimos una radiografía de pelvis, ¿no? Por el sangrado retroperitoneal y por la probabilidad de hemorragia abdominal que pueda haber en un paciente que tenga fractura pelviana. Y bueno, de esto, la mortalidad es elevada dentro de las primeras 24 horas y aumenta si no podemos detectar la fractura de manera precoz. Entonces, detectar una fractura dentro de las primeras 24 horas puede llegar a salvar la vida del paciente. Y bueno, una fijación externa en caso de que haya un sangrado venoso puede controlar la hemorragia de esta persona, pero en caso de que sea un sangrado arterial ya requiere una hemostasia endovascular. Y por último, el FAST, que se hace con un ecotomógrafo, que nos permite detectar lesiones en órganos internos del abdomen, con base a la presencia de líquido libre intraperitoneal. Entonces, pues si hay líquido intraperitoneal libre, quiere decir que hay una lesión, ¿no? Porque normalmente en el abdomen no hay presencia de líquido libre, ¿no? Y esta exploración se tiene que realizar entre 3 y 5 minutos para, como les comenté, detectar líquido libre a nivel perihepático, perisplénico, a nivel pelviano, pericárdico y hemotórax. Y se evalúa con base a los cuadrantes que hay, ¿no? Y bueno, el primer cuadrante, el cuadrante superior derecho, se logra ver el hígado, el par del riñón y el seno costofrénico derecho y se identifica el espacio hepatorenal. De ahí en el epigastrio podemos ver el lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de grandes vasos y si orientamos el transductor hacia arriba y hacia la izquierda podemos ver el corazón y el pericardio. De ahí el cuadrante superior izquierdo, donde podemos ver el vaso, el parte del riñón izquierdo y el espacio esplenorenal. Y por último, la porción pélvica, aquí debemos identificar la vejiga, el espacio recto vesical en los hombres y el útero y el espacio de Douglas en la mujer. Y ya, bueno, sería todo de nuestra parte. Muy bien, doctores. ¿Tienen dudas, comentarios de este tema? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Nada? Andan muy callados hoy. ¿Por qué? No, doctora. ¿Seguros? Porque me dicen no y luego cómo les explico que en sus exámenes hacen cada cosa, que qué barbaridad. Bueno, el siguiente tema que se vería sería traumatismo cráneoencefálico. ¿Se acuerdan que cuando nosotros iniciamos el curso les mencionamos algunas reglas, que era que yo tenía que tener la presentación, yo o cualquiera de los médicos, ¿no? En un cierto día. Si ese día no llegaba, bueno, la presentación se daba por visto el tema. Eso fue lo que pasó en esta ocasión. No hay tema para el día de hoy, ya que no se hicieron las correcciones. Y la verdad es que, no sé si ustedes lo han notado, cada vez que mandan una exposición, nosotros hacemos correcciones para que esa exposición sea lo más detallada posible y así no haya ningún tipo de problema con esto, ¿no? Entonces, el tema de traumatismo no se va a ver, por supuesto que va a venir en el examen, así que les recomiendo que lo estudien. ¿Algún comentario, alguna duda acerca de esto? Yo, doctora, ¿qué bibliografía nos recomienda para estudiar este tema? Hay varios artículos en internet, hay
libros de urgencias, principalmente Rosen y Tintinali, es donde viene más esclarecido este tema, ¿sale? ¿Qué es lo que debemos de saber del traumatismo? Primero, ¿qué es un traumatismo? Así de forma general, rapidísima, vamos a ver esto. ¿Qué es un traumatismo craneoencefálico? ¿A qué se refiere el traumatismo craneoencefálico? Edith, ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? Edith Padilla. Me pregunta a mí, ¿verdad? Es que se me cortó. Sí. Y Edith Padilla. Pues son lesiones que ocurren como tal en el cráneo. Esto puede ser que haya ruptura tanto del cráneo y que haya afectado a la masa o a los volúmenes intracraneales. Ok. Entonces, respecto a lo que tú me comentas, es una lesión que se produce a nivel del tejido cerebral que puede involucrar hueso, tejido cerebral o componentes, ¿no? Para esto habría que hablar de la teoría de Monroe-Kelly. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿A qué se refiere eso? Que la presión intracraneana está balanceada entre el líquido cefalorraquídeo y la circulación cerebral. Exactamente, que debe de haber un equilibrio de 3 componentes, que sería líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral y volumen circulante, ¿sí? Si alguno de estos falla o crece, los otros 2 componentes tienen que hacer una compensación para que no haya datos de una hipertensión intracraneal, ¿sale? Que es lo que pasa muchas veces en los traumatismos con los sangrados o con los edemas que se generan, ¿sale? ¿Qué tienen que saber? Bueno, ¿cómo se clasifica el traumatismo craneoencefálico? ¿Cómo se clasifica? ¿Alguien sabe cómo se clasifica? Yo había encontrado que con base en la escala de Glasgow, Ándale, y en base a la escama de coma de Glasgow, que es la clasificación por OMS, ¿cómo lo clasifica? lo clasifica en leve cuando es un Glasgow de 13 a 15, moderado de 9 a 12, severo de menor a 8 y ya un estado crítico en 3. Exactamente, ¿no? Que serían los grados de traumatismo por OMS. Grado 1, ¿qué le haces? Pues lo vigilas, es que no tenga ningún problema. Si te da alguna alteración, pues idealmente todos los pacientes con traumatismo deben de tener tomografía porque no todos hacen lesiones o manifestaciones inmediatamente, ¿no? Pero bueno, si es un traumatismo leve, con Glasgow de 13 a 15, no hay ninguna lesión aparente, no hay como datos de sangrado, nada, igual lo puedes vigilar 24 horas y mandarlo a su casa si no tiene ninguna alteración. Una escala de Glasgow entre 9 a 12 es un TC moderado y es un paciente que tiene que tener tomografía y que tienes que estarlo vigilando constantemente porque es un paciente que potencialmente puede complicarse en algún momento y tener alguna mayor alteración más bien del estado neurológico. Traumatismos severos menores a 8 en la escala de coma de Glasgow son indicaciones de realizar un manejo avanzado de vías aéreas, ¿sale? Para saber qué le van a hacer a estos pacientes, bueno, hay muchas clasificaciones para la valoración, ¿no? Para ver si le vas a pedir tomografía o no. Uno de los más reconocidos son los criterios de New Orleans, en los que definitivamente dependiendo de las características de la edad de su paciente, de comorbilidades, si perdió o no el estado de alerta, son las situaciones o lo que tú tienes que hacer, ¿sale? Dentro de los traumatismos, como les mencioné, están las lesiones que pueden tener. Unas pueden ser fracturas, que son las fracturas de base de cráneo, otros pueden ser las hemorragias principalmente y los hematomas, o sea que crean hematomas. Hay hematomas intraparenquimatosas, hay hematoma subdural y hematoma epidural, dependiendo de la forma y de lo que lo cause, es decir, un hematoma epidural generalmente va a ser secundario a una lesión
en arterias. Entonces, es una lesión muy grave que si no le das tratamiento inmediatamente, pues se va a morir, ¿sale? El hematoma subdural es generalmente por alteraciones o lesiones en las venas, ¿sale? Si es grave, también mata, pero te da un poquito más de tiempo para estabilizarlo y para darle tratamiento, a diferencia del epidural, en el que es arterial, y realmente la evolución de estos pacientes es muy, muy importante, ¿sale? Hay otros tipos de hematomas, como son los intraparenquimatosas, es decir, los que están dentro del tejido cerebral, ¿sale? Y eso es dependiendo de la lesión, de si tienen, dónde están ubicados, de si tienen criterios para evacuación, pues va a ser el tratamiento que se les da, ¿sale? ¿Qué tienen que saber? La fisiopatología. ¿Qué pasa en un traumatismo craneoencefálico? Como les mencioné, bueno, la teoría de Monro-Kelly, tienen que saber que hay algo que se llama flujo sanguíneo cerebral, y que dependiendo de este flujo sanguíneo cerebral es las alteraciones que puedes tener o las alteraciones hemodinámicas que puede tener tu paciente. Tienen que saber cuánto es la cantidad de glucosa que consume su oxígeno. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que saber todo eso? Pues si ustedes saben lo normal, van a saber lo anormal. Y una vez que ustedes sepan el flujo sanguíneo cerebral, cuál es la TA media perfusoria para que este flujo sanguíneo cerebral se mantenga, pues de eso dependen las metas. Es decir, ustedes van a tener que poner medicamentos, soluciones, aminas para mantener esa presión y que su flujo sanguíneo cerebral no baje. Hay medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas, ¿sale? Que son las medidas de neuroprotección no farmacológicas. En este caso, ustedes deben de saber por qué la cabecera tiene que estar a 30 grados, cuál es o por qué se debe de tener ciertas cantidades en glucosa, por qué se tiene que tener una presión arterial media de tanto, qué tiene que ver la fiebre con estos pacientes. Todo eso es lo que ustedes tienen que saber, y obviamente en el tratamiento, ¿qué van a hacer si su paciente tiene una presión intracraneana? ¿Qué van a hacer si su paciente se complica con una hipernatremia? ¿Qué van a hacer si su paciente tiene datos de edema cerebral? Todo eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sale? Entonces, eso es lo que tienen que estudiar a grandes rasgos. Bueno, si su paciente tiene convulsiones, ¿qué le van a dar en el tratamiento para las convulsiones? ¿Qué le van a dar al edema cerebral? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Sale? Entonces, todo esto es lo que tiene que estar ahí o lo que ustedes tienen que saber de traumatismo. El traumatismo craneoencefálico es un tema realmente muy bonito, muy complicado, pero muy bonito. Y ustedes tienen que saber lo básico de eso, ¿sale? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas de esto? ¿Sí o no? No, doctora. No, doctora. No. Entonces, estudiarlo. Ahora, punto número 2. ¿Por qué se confundieron tanto en el examen si estaba re fácil? Estaba regalado ese examen. ¿Lo sintieron muy difícil? La verdad sí un poquito pesado, doctora. ¿Pero en qué la regamos? Ay, Dios mío. A ver, ¿cuál es la secuencia cuál es la secuencia de una cadena de supervivencia para paro cardíaco intrahospitalario? Se los mencioné y se los dije. ¿Cuáles son los pasos? La prevención, después Ajá. vendría la activación del sistema, la Ujú, aplicación de las compresiones, ujú. se me fue. La desfibrilación y el soporte Ajá, vital avanzado. Exactamente, la desfibrilación, el cuidado y los cuidados y ya postparo, de ¿no? ahí los cuidados y ajá, ¿Sí o no? Bueno, ahí no puedo creer que sí. realmente se hayan confundido con el otro, pero bueno, ok. Algunos tienen un punto, algunos tienen los dos y ya. ¿En qué consiste un RCP básico y uno avanzado? A ver, díganme. Pues el RCP básico, pues son maniobras como tal, pues de compresión y ventilación, pero sin el uso de un equipo o material, fármacos especializados, y el avanzado ya los involucra. Exactamente, tan fácil como eso, ¿no?
¿Cuál es la secuencia de compresiones y ventilaciones en el RCP básico y avanzado? Muchos me pusieron muy bien cuánto tienen que poner de compresiones y ventilaciones en el básico, y en el avanzado muchos me pusieron nada más las compresiones y no me pusieron las ventilaciones. Algunos otros sí me pusieron cuánto debe de ser compresiones y ventilaciones. Entonces, si no está completamente, es decir, en el básico, ¿cuántas compresiones son? 30. 30 por 2, ¿por cuántas ventilaciones? 2. 2. Ok, ¿y en el avanzado? Pueden ser continuas por 2 minutos, sí. Ajá, 2 minutos, ¿no? ¿Y cuántas ventilaciones? De 10 a 12 por minuto. Ajá, o una cada 6 segundos, ¿no? Que te mencionan, ¿sí o no? Características que deben de tener las compresiones y ventilaciones. Muy bien. Muchos se enfocaron a las características de las compresiones y no me pusieron las ventilaciones. Si no vienen las dos, pues no pueden tener los 2 puntos. Tienen un punto, ¿sale? Compresiones de alta calidad que deben de tener una profundidad mínima de 5 centímetros, dejar que se expanda bien el tórax, y las ventilaciones deben de ser una cada 6 minutos con un adecuado equipo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Sí. Si no tiene todo eso, está bien. 2 técnicas para la apertura de la vía aérea. Eso también se los comentaron. ¿Cuáles eran las técnicas? Erika, Colina, dime cuáles Era son la las... de ay, Magali, dime. era la de elevación de mentón, cabeza y cuello. Bueno, sí, esa y la de tracción mandibular. Ándale. Si me pusieron 2, pues ya tienen sus 2 puntos. Si no me pusieron 1, tienen 1 punto. Si no pusieron nada, pues obviamente no tienen puntos. El primer trazo que les puse era una sistolia, no tenía ningún trazo, ¿sale? ¿Qué tienen que hacer ante un paciente en asistolia? ¿Qué quedamos que hacían? Iniciar el RCP. Ahí se daba RCP para después obtener un ritmo desfibrilable, ¿no? Ok, iniciabas RCP, aparte de iniciar el RCP, ¿qué más hacías? Administración de adrenalina. Administración de adrenalina. Verificas, terminas terminas tu ciclo de RCP, ves si no tiene pulso, si no tiene pulso, bueno, sigues con tu siguiente ciclo de RCP, administras adrenalina, si tienes oportunidad de asegurar tu vía aérea, la aseguras y ya, ¿sale? Adrenalina cada 3 hasta 5 minutos se puede administrar, de preferencia cada 3. Si tienes un ritmo desfibrilable, lo desfibrilas. Si no, continúas tus maniobras de RCP hasta que salga a un ritmo que sea desfibrilable o a algún ritmo que tenga, o en su caso se declare la hora de defunción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Ok. Segundo caso. Usted está en el área de urgencias como médico interno. Llega a sala de choque, paciente inconsciente, con siguiente trazo electrocardiográfico. El trazo era una taquicardia ventricular. Inmediatamente busca pulso carotidio sin ser posible detectado. Mencione tratamiento a seguir, así como diagnóstico electrocardiográfico. Diagnóstico, ya les dije, una taquicardia ventricular. Muy bien, muchos me pusieron taquicardia ventricular. ¿Qué tenían que hacer ahí? Desfibrilar y dar RCP. Exactamente, porque es una taquicardia ventricular sin pulso. Quedamos que las taquicardias ventriculares sin pulso se desfibrilaban, ¿o no? Sí, doctora. Sí. Pues bueno, y ya todo el proceso que tenía, ¿no? Desfibrilabas, dabas de RCP, checabas pulsos, si seguía desfibrilable lo volvías a desfibrilar, si ya no era un ritmo desfibrilable, continuabas tu RCP, después del segundo o tercer intento, empezabas con medicamentos, ¿sí o no? Sí, doctora. Sí. Siguiente caso.
Llega a su área de choque paciente de 60 años, dolor precordial 8 de 10, TA 50-30, electrocardiograma, era una bradicardia. ¿Estable o inestable? ¿La bradicardia estaba estable o inestable? Era sinusal, ¿no? Sí, era estable. No, Creo. acuérdense que las taquicardias, las bradicardias, perdón, lo que te va a determinar si es estable o inestable es que tu paciente esté hipotenso. Si está hipotenso, es inestable. Si tiene TA normal, es un paciente estable. Si tu paciente tiene pérdida del estado de alerta, es un paciente inestable. Si tu paciente viene bien neurológicamente, es un paciente estable. Si tienes una bradicardia con dolor precordial, es una bradicardia inestable. Si no tiene dolor precordial, es un paciente es una bradicardia estable. Entonces, este paciente era una bradicardia inestable. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, iniciar medicamentos inmediatamente y manejar el estado de choque. Aquí, el medicamento, ¿cuál era de elección? Si es una bradicardia. ¿Cuál? ¿La atropina? La atropina, Mildred, muy bien. ¿Cuántas dosis dijimos que máximo de atropina podías utilizar? Pues era hasta 3 miligramos. Hasta 3 miligramos, 3 dosis, muy bien. ¿Ya ven cómo sí lo saben? ¿Por qué no lo ponen? 5 H y 5 T, bueno, esta estaba regaladísima, ya verdad que quien no lo contestó ya. Un ejemplo de nota médica. No puede ser posible que me pongan hora, signos vitales, nombre del paciente y ya. O sea, no inventen, ¿qué tiene que tener una nota médica de urgencias? Es que no dio tiempo, doctora. Sí, no dio No tiempo. tenías que redactarla, con que me hubieras puesto fecha, hora, nombre del paciente, padecimiento actual, antecedentes, exploración física, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y nombre de quien lo realizó. Eso no es lo que tiene que tener una nota médica. Sí, por eso decimos que no dio tiempo. Ay, si nada más era poner eso, no les dije desarrollenmela así como tal, ¿verdad? Así como una nota de choque, pero bueno. Cambios establecidos en el electrocardiograma con una hipercalemia leve. Ay, me va a dar tos. Entonces, cambios establecidos en el electrocardiograma con una hipercalemia leve. ¿Qué dijimos que era lo primero que se alteraba en una hipercalemia? Las ondas picudas. La onda T picuda y alta. ¿Cuál era el problema ahí? Uy. El tratamiento a base de insulina en hipercalemia es útil debido a ¿qué? ¿Cómo actúa la insulina? ¿Cómo quedamos que actuaba la insulina? Activa la A bomba. través de la bomba de sodio potasio. Muy bien, ¿ya ven cómo no hay problema ahí? Clasificación de hipocalemia. ¿Cuándo es leve? De 3.5 a 3. Moderada. De 2.5. Muy bien, y severa menos de 2. ¿Cuál es el problema ahí, Dios mío? Tratamiento de hipocalemia severa. ¿Cómo quedamos que se le daba el tratamiento a los pacientes con hipocalemia? Jorge Pal dice ahí, no sé. Jorge Paul, a la una. Jorge. Me contestó el buen Jorge. Jorge, tratamiento de hipocalemia severa. Bueno, ¿me escucha? Sí. No sé qué pasa con el mic. Se administraba potasio vía intravenosa. Potasio vía intravenosa, muy bien. ¿A qué dosis te acuerdas y cuánto era lo máximo que dijimos?
Ah, creo que no se tenía que superar los 30. Ay, no recuerdo muy Los bien. 100.000 equivalentes. Ah, Dijimos los 10. que no podían pasar más de 100.000 equivalentes, ¿no? Y si es una severa, pues deben de poner, como bien lo dijo Jorge, una vía intravenosa. ¿Por qué carajos no le envíen? ¿Por qué me ponen tratamiento para hipercalemia severa si dice hipocalemia severa? O sea, ¿ven cómo es nada más de leer? Muchos me pusieron bien, hasta eso de reconocer que el tratamiento bien para una hipercalemia severa, pero decía hipocalemia, por Dios. ¿Cómo se clasifica la hiponatremia? ¿Cómo quedamos que se clasificaba? Por valores, leve, moderada y severa, por osmolaridad, en hipotónica, isotónica e hipertónica, por volumen, euvolémica, hipovolémica y normovolémica, y por tiempo de evolución aguda o crónica. ¿Sí o no? Sí. Sí, doctora. Y entonces, ¿por qué carajos no me ponen eso? Bueno, el siguiente caso dice que tiene 67 años, que lo llevan al hospital porque presenta desorientación, indiferencia al medio, tiene antecedente de lupus, es tratada con esteroides, es diabética, toma metformina y glibenclamida, llega con ustedes, la ven desorientada en tiempo, espacio y persona, mucosas secas, cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen sin irritación peritoneal, extremidades con fuerza 3 de 5 en las cuatro extremidades, no lleva Babinski, llenado capilar mayor, ay, ahí no le puse a cuántos segundos, perdónenme, mayor a 2 segundos, TA 60-40, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 26, 37 grados de temperatura, les dan los laboratorios, tiene glucosa de 730, creatinina de 1.5, sodio de 152, potasio de 4.5, urea de 55, BUN de 35, ego con pH de 6.0 sin cetonas, leucos 10-15, gasometría con un pH 7.55, PCO2 20, PO2 55, bicarbonato de 26, exceso de base de menos 7.5, saturando al 80%. ¿Cuál es el diagnóstico de su paciente? ¿No es un estado hiperglucémico hiperosmolar? Es un estado hiperglucémico, seguramente hiperosmolar, pero en este caso, ¿qué más tenía tu paciente? ¿Cómo estaba el sodio? Estaba alto, ¿no? Creo, porque Tenía tenía, bueno, 152. y como Estaba estaba, alto. era una hipernatremia hipovolémica. Exactamente, era una hipernatremia hipovolémica. Ya más adelante vamos a ver esta hiperosmolar y acidosis, que es un tema maravilloso también. Y entonces ahí van a saber que pues lo que le pasa a los pacientes es que se deshidratan, sacan muchísima agua, entonces por eso el tratamiento es a base de un buen de soluciones y de insulina, ¿sale? Entonces, esta paciente, como bien lo dijo Eunice, creo que fue, es una hipernatremia hipo, hipovolémica y seguramente hiperosmolar. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Y aparte traía ahí sus alteraciones como el estado hiperosmolar y todo lo demás, ¿no? Una infección de vías urinarias X. Ya eso era el plus y también lo pone. De acuerdo al caso anterior, establezca un tratamiento a seguir. ¿Qué le iban a hacer a ese paciente? Enfocándonos en la hipernatremia. ¿Qué le iban a hacer? Mari, Lara, dime, ¿qué le ibas a hacer a tu paciente? ¿No está Mari, Lara? Sí, doctora. ¿Qué le ibas a hacer a ese paciente? Sigo pensando.
¿Qué crees que le ibas a hacer? Pues echarle agüita, estaba deshidratada, le tenías que echar agüita, pero pues obviamente no le puedes poner soluciones salinas fisiológicas que le llaman al 0.9%. Tenías dos opciones, o le ponías soluciones cristaloides a base de Harman o soluciones al medio molar que eran al 0.45. ¿Sí o no? Y obviamente puso un chorro de insulina, ¿no? Porque pues uno está hiperosmolar, pero lo que nos importaba aquí era que era una paciente que tú tenías que hidratar, te repito, con solución Harman o con soluciones al medio molar, es decir, al 0.45, ¿sale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues a una solución salina le quitas la mitad y le pones agua inyectable y ahí está tu agua al medio molar, ¿sale? La siguiente, valores normales de una gasometría arterial, por Dios. Eso estaba regaladísimo. Siguiente. Femenino, 80 años, es epocosa. Le dan tratamiento. Desde hace 5 días tiene fiebre, cefalea, artralgias, mealgias, tos y dolor torácico. La llevan porque empieza con dificultad respiratoria. Cuando ingresa con ustedes tiene tiros intercostales, uso de músculos accesorios, frecuencia cardíaca de 140, TA de 90-60, tiene 38 grados de temperatura, satura el 70%, la frecuencia cardíaca, ahí era respiratoria, está en 26. ¿Qué tenía su paciente? La gasometría, pH de 715, PCO2 de 60, PO2 de 40, bicarbonato de 30, exceso de base de menos 2.5, saturación del 75%. ¿Qué trastorno ácido base tenía su paciente? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Exactamente, era una bonita acidosis respiratoria. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Por qué me ponen acidosis metabólica? Si lo que está alterado es el PCO2, el PCO2 está en 60, cuando lo normal es de 35 a 45, ¿no? Marcan algunas bibliografías. Algunos marcan más, algunos marcan menos, pero pues lo ideal, o sea, la mayoría de los libros marcan PCO2 de 35 a 45. Si tiene un PCO2 de 60 y un pH de 7.15, pues es una acidosis respiratoria. ¿Cómo clasifican a los pacientes de acuerdo al triage? Rojo, naranja, amarillo, verde y azul, cada uno con sus tiempos, ¿sí? Rojo y naranja, tratamiento inmediato, bueno, rojo inmediato, naranja en los primeros 5 minutos, amarillo en los primeros 30 minutos, verde. Algunas bibliografías dicen que tienes hasta 120 minutos, algunos dicen que 60 minutos, ya depende. Verde tienes entre 120 minutos a 240 minutos. ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuál es el problema? ¿Ven qué fácil? Lo resolvimos en menos de 20 minutos. ¿Cuál es el problema? Y lo saben. Lo peor es que lo saben. ¿Por qué no lo ponen? ¿O qué estamos haciendo mal? Para que se compliquen o se confundan tanto. Hablen ahora o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre. Es la ansiedad, doctora. Sí, no te voy a dar ansiolíticos, a ver si es cierto, Mildred. Por favor. ¿Qué pasó? O sea, de verdad que ahorita que me lo están contestando, lo saben. ¿Por qué se confundieron tanto? Nada más es cuestión de que lean y de que se acuerden. O que realmente no nos están entendiendo en las clases que estamos dando. ¿Qué necesitan para que quede más claro? O sea, díganos. Bueno, yo sí quiero decir algo, doctor. Por Dime. ejemplo, es que no sé cómo se llama el doctor, el que nos da en miércoles, no, viernes. Es que casi no se escucha mucho su audio y cuando participa como que no entendemos mucho de lo que nos habla. ¿Y por qué no vuelven a preguntar? ¿Tienes O sea, el es que problema? sí se le entiende, pero cuesta. Y aparte como que, no sé, usted hace como la clase muy dinámica y está como, pues, interviniendo cada ratito.
Y los otros doctores no son así, esperan a que termine la clase y nada más al final como que dan los Pues, puntos. ¿qué les dije? Si ustedes no entienden algo en ese momento, ustedes dicen, ¿sabe qué, autor? No entiendo. Explíqueme. O sea, de verdad, no lo entiendo. No se esperan ustedes también hasta que acabe la clase para decir, ah, sí, no entendí lo que me explicaron al principio. Yo les dije, no hay preguntas absurdas ni hay preguntas tontas. Tonto es el que se queda con las preguntas, ¿no? Entonces, si a mí me están hablando en este caso de TC y me están explicando la fisiología y yo no la entiendo, en ese momento ustedes dicen, ¿sabe qué, doctor? No entiendo, explíqueme. Y ya verán los doctores o ya veré yo la forma de hacer que ustedes entiendan. De verdad, no tengan pena, no comemos, no somos malos. Ustedes están en formación y ustedes están aprendiendo. Entonces, no tengan miedo de decir, no entiendo, explícamelo. Si ustedes tienen dudas con cualquiera de los tres, en ese momento interrúmpanos, de verdad, no pasa nada. Interrúmpanos y díganos, ay, la verdad es que no entiendo. Ya, si alguno de nosotros o de alguno de los otros dos dice, no, ¿sabes qué? No, pues, ¿sabes qué? Espere, pues ya me dicen y ya lo vemos y ya hablamos entre nosotros y buscamos la mejor forma, ¿sale? Entonces, eso sí tiene solución. Entonces, sí traten de interrumpir o de decir en ese momento que surjan las dudas, ¿sale? Ok. Lo vamos a tomar en cuenta, lo platicamos con ellos también para que hagan esto más, para que vayan puntualizando las cosas en cuanto vayan saliendo las dudas y ya, yo lo hablo con ellos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para que esto mejore? ¿Qué más, doctores? Ay, bueno, yo también voy a opinar. A mí lo que me gusta igual mucho de sus clases, doctor, es que al final como que ya usted ya sabe qué preguntas específicas hacernos, en lugar de solo esperar a que nosotros saquemos las dudas que tengamos, porque la verdad es que hay veces que ni siquiera sabemos qué dudas tenemos hasta que volvemos a repasar, ¿no? Entonces, no sé si también podríamos proponerle eso a los otros doctores, o sea, que tengan, pues, no sé, algunas 5 preguntitas preparadas para nosotros y ya nosotros, pues, tratar de responderlas, y en dado caso de que no se pueda, pues, investigar o que ellos nos retroalimenten, si se puede. Ok, perfecto. Esto también lo tomamos. También acuérdense, ustedes tienen que leer el tema, ¿sale? Hay muchos que sí lo leen, me consta que están participando y todo, pero hay muchos que no leen. Entonces, empezando desde ahí, si ustedes no leen el tema, cuando alguien venga a explicarles o a leerles, porque muchas veces también vienen a leerles, pues no van a entender y se van a quedar en las mismas. Entonces, sí, yo voy a hablar con ellos, que tengan sus 5 preguntitas, como dices, ¿vale? Sin problema, pero también hay que leer, o sea, si no leemos, nunca vamos a tener dudas y nunca vamos a saber qué preguntar y no va a funcionar esto, ¿sale? Entonces, es un compromiso de los dos lados y vale, con mucho gusto yo les digo esto, que tengan sus preguntas para hacerles y para que puntualicen esos temas, ¿no? Los puntos como más importantes de lo que deben de saber. ¿Qué más? Ay, A mí, doctora, bueno, me gustaría que pues se enviara como tareas de casos clínicos como lo había mencionado al inicio. Bueno, a mí me ayudaría mucho. Vale, sí, eso no lo hemos hecho, eso sí es mi culpa, lo reconozco. Va, eso ya lo vamos a empezar a aplicar. ¿Qué más? Muy bien, Irma. ¿Qué más? Digo, sé que las clases virtuales nunca van a ser como las clases presenciales y tampoco va a ser lo mismo leer el tema, verlo y ver pacientes y aplicarlo. Yo lo sé, estoy completamente de acuerdo con eso, pero precisamente porque es complicado, ustedes tienen que poner empeño en esto para que esto funcione. De verdad, creo que podemos hacer que esto funcione si todos nos ponemos las pilas, ¿no? ¿Qué más? No hay más sugerencias, no hay más quejas, no hay más reclamos. Creo que no, doctora. Conste. Doctora, ay, perdón. Dime, Bueno, Merlin. no sé si igual esos ejercicios que nos deje comentarlos, no sé, 5 o 10 minutos de la clase para ver si realmente los tenemos bien, pero Claro. no sé, igual ya si usted quiere agregarlos como tarea, como que cuenten o no, pues ya a lo mejor sería un extra, ¿no? ¿O no? Sí, sin problema, eso sí, ya quedamos que sí lo vamos a hacer. Ya,
les voy a mandar los casitos que no se los he enviado. Yediel, Yediel, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, más que nada creo que sí fallamos en eso y creo que si no le llegamos a entender a alguno de los doctores, pues sería como más propio decírselos a ellos, ¿no? Entonces, pues nada más eso, que nos vamos a aplicar más y si tenemos alguna duda, pues creo que es más fácil hacérsela saber a los docs de forma directa, porque ahorita sí siento que como que nos estamos quejando mucho con usted, pero pues creo que se lo podemos hacer notar a los demás docentes. Claro, ustedes y nosotros, o sea, y yo pues, o sea, hablar con ellos, la ventaja que tenemos es que pues hay una amplia comunicación y ya lo vemos, o sea, realmente no pasa nada. Es bueno que ustedes se lo digan, también yo voy a platicar con ellos, en esto no se estresen, pero de verdad hay que leer y hay que participar más y hay que estar más atentos a esto para que esto funcione, ¿sale? Las urgencias son la entrada, es la puerta de entrada al hospital. Ahí llega el paciente más grave y es donde se tiene al paciente más grave y ustedes muchas veces como internos van a estar solos. Entonces es necesario que ustedes sepan y entiendan. Por ejemplo, yo ahorita tengo internos que la verdad es que están perdidos, que les preguntas algo y no tienen ni la más mínima idea. Entonces yo quiero que ustedes sean la diferencia, que ustedes entiendan y que ustedes sepan de lo que están hablando y que ustedes sean capaces de tomar decisiones. Obviamente siempre van a tener a su escrito y si no lo tienen, pues que ustedes mismos sepan qué hacerle, ¿no? Si está hipoglucémico, pues ponerle ahí un botecito de glucosa o si está hipoxémico, pues ponerle las puntas o que ustedes digan, pues es una cetoacidosis, pues le voy tomando la gasometría, ¿no? De eso se trata, de que ustedes salgan bien preparados, ¿va? Entonces, no sé si alguien tenga algo más que comentar, que decirnos. ¿No? Pero bueno, no de mi parte. No, claro que Conste, estudiante C, ¿sale? Si tienen dudas, lo vemos la siguiente clase, ¿va? Del que no entiendan del traumatismo. Mándenme sus expos y ya, les vamos a mandar las calificaciones del examen, ¿sale? Bueno, algo bueno que les tengo que reconocer es que no se copiaron casi, ¿eh? Eso sí se los tengo que reconocer. No hay casi exámenes similares como en otras ocasiones. Quiere decir, quiero creer que sí los hicieron ustedes y que realmente contestaron lo que sabían. Eso sí se los voy a reconocer y pues obviamente todo, les digo a mis hijos, ¿no? Toda sinceridad y toda lealtad, pues tiene recompensas, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a bajar la calificación del examen, no la vamos a dejar como 10 la máxima, porque pues si no, les iría mal, ¿sale? Entonces, no se angustien por esto, es el primer examen, hay que verlo, pero pues sí, sigan siendo así comprometidos y sobre todo sigan siendo honestos, ¿va? Nos vemos en la siguiente clase, niños, pórtense mal para que les vaya bien, mándenme su expo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bonito día. Que tenga buen día. Gracias, hasta luego, doctora. Gracias, adiós.